Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a este nuevo tiempo, esta nueva semana, en un parashá maravillosamente importante, continuando con la vida del patriarca Jacob. Estamos en Bereshit, Génesis capítulo 32, y avanzaremos desde el capítulo 32 en el transcurso de la semana hasta el capítulo 36. Muchas cosas importantes se suceden en esta historia, apasionante por demás, con el tema Vayeslap y envió. Acompáñenme entonces, por favor. Vamos al capítulo 32 del libro de Bereshit. Vamos a leer, como acostumbramos siempre en la primera jornada de la semana, vamos a leer algunos aspectos iniciales del capítulo, entraremos a los detalles y luego continuaremos desarrollando cada uno de los aspectos importantes que vamos a considerar en esta semana. Entre ellos, la lucha de Jacob con el ángel, esto en Peniel. Hablaremos de la reconciliación tan extraordinariamente importante después de 20 años en la vida de Jacob y su hermano Esaú, muy importante. También en el capítulo 34 hay un capítulo allí muy importante que tratemos, que tiene que ver precisamente con la deshonra a la hija de Jacob, llamada Dina. ¿Qué pasó? ¿Por qué se sucedió? ¿Y qué circunstancias ocurrieron después de este tema del capítulo 34. Capítulo 35, Dios bendice a Jacob en Betel, muy importante, ya había sido cambiado, o va a ser cambiado mejor en esta semana, su nombre de Jacob a Israel, pero en el capítulo 35 aparece otra vez Yahweh a Jacob, habiendo vuelto de Padán Aram, y lo bendice, y allí le confirma por segunda vez, su nombre no será más Jacob, sino ahora será Israel. Vemos en este capítulo 35, en el verso 16, un tema también muy interesante, cuál es la muerte de Raquel. Muy interesante en la medida en que vemos cómo Raquel, aquella mujer a quien definitivamente Jacob amaba, ahora nos encontramos que al parto de su hijo Benjamín, nos daremos cuenta que ella en este recorrido, en este recorrido de Betel, vemos cómo ahora ella muere en un lugar de la tierra de Éfrata. Allí entraremos a ese detalle y cerraremos entonces hablando ya de lo que son los 12 hijos en la vida de Jacob, las 12 tribus. Hablaremos de la muerte de Isaac y de los descendientes de Esaú. Es decir, como pueden ver, una jornada extremadamente interesante. Vamos al capítulo 32, Bereshit, Génesis 32, dice la palabra, acompáñeme en la lectura. Jacob siguió su camino. Esta historia es bien importante porque, retomando un poco lo del parashá anterior, vemos cómo ahora Jacob toma una decisión y es salir, después de 20 años, de la casa de su tío Labán. Realmente sale de una manera intempestiva, no anunciada, es decir, mientras Labán se retira de su campamento por 3 días, trasquilando sus ovejas, es el momento en el que Jacob precisamente aprovecha para tomar consigo a sus 2 esposas, sus 2 concubinas, a todos sus 11 hijos, y algo muy interesante en la historia. Lo leemos muy rápido, pero si lo evaluamos en detalle, encontraremos información muy interesante. Todas sus pertenencias, particularmente su riqueza, que está representada ¿en qué? En las ovejas, en el ganado, en ese tipo de elementos tan importantes, los camellos y toda esta caravana de siervos que lo acompañaron. Y viene entonces el capítulo 32 diciéndonos, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Yahweh. Muy importante, porque estos ángeles vienen siempre acompañando la vida de Jacob. Y por supuesto traen un mensaje. Recuerden que los malajim, son portadores de mensaje. Y dijo Jacob cuando los vio,
campamento de Yahweh es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mananaim. Por favor, preste mucha atención a este nombre. Mananaim. La palabra Mananaim aquí representa dos campamentos. Muy importante esta expresión Mananaim, y vamos a referenciarlo en los siguientes días, porque es importante este concepto de dos campamentos. Verso 3. Observen el verso 3. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Recuerden que el nombre Edom fue un nombre que se le dio a Esaú. Edom, que significa rojo, que significa sangre también, fue el nombre con el cual, el sobrenombre mejor, que le correspondió a Esaú. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Por favor, subraye en este texto del verso 4 esta expresión, a mi señor Esaú. Observen lo importante de la expresión. Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú, pero cuando les envía estos mensajeros, les indica la manera como deben expresarse frente a Esaú. Y les dice: así diréis a mi señor Esaú. Es decir, que aquí Jacob está representando, está expresando una palabra de honra, una palabra de jerarquía, una palabra en la que Jacob está diciendo: hermano, tú eres mi mayor, tú eres mi primogénito, o no mi primogénito, el primogénito, estoy reconociendo tu soberanía. Y es bien importante esto porque recordemos que han transcurrido 20 años después. Recordemos que la salida también intempestiva de Jacob de la casa de su padre, un hombre temeroso de Dios, este hombre que vivía en tiendas, que lo que representa es esto, un hombre temeroso de Dios, guardado para el Padre. Observemos que repentinamente sale bajo la amenaza de muerte que había entregado su hermano Esaú después de toda aquella historia de la bendición del primogénito. Ahora bien, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. ¿Cuál es el mensaje? Durante todos estos años he pasado mi vida en la casa de mi tío Labán y he estado allí trabajando, atendiendo, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decir a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Observen por favor esta expresión, subráyela, yo la estoy subrayando aquí también. Observen esta expresión, hallar gracia. Esta expresión, hallar gracia, quiero que la tenga presente porque la vamos a ver un poco más adelante, y es extremadamente importante que tengamos claro este concepto, hallar gracia. Se habla de la gracia y muchos dicen que la gracia viene en el testamento, en el pacto renovado, en lo que llamamos el Nuevo Testamento, pero no, la gracia la encontramos siempre, desde el principio de los libros. En Berechit ya encontramos esta palabra gracia. Hallar gracia es un tema que nos vamos a encontrar un poco más adelante, quiero resaltarla por lo importante de esta expresión. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Qué interesante este verso, el verso 6 del capítulo 32. Observen. Por un momento evaluemos la situación. Han transcurrido 20 años, ahora Jacob es un hombre adulto, no solamente 2 esposas, sino 2 concubinas, y no solamente unos hijos, sino 11 hijos. Durante todo su tiempo, Jacob ha vivido experiencias muy fuertes, muy difíciles en el transcurrir de sus 20 años al lado de, o digamos, bajo el techo, bajo la cobertura de su tío Labán. Una persona muy difícil, pero todo el proceso que Jacob ha vivido en el transcurrir de estos 20 años a la par de su tío Labán han sido procesos permitidos por el Padre Eterno precisamente para que Jacob logre un nivel
de madurez. Y esto aplica a nuestra vida diariamente. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestros años, en nuestra vida del diario vivir o en la vida del ministerio, enfrentamos y vivimos a diario circunstancias, pruebas, adversidades que no deberían al parecer suceder, pero que evidentemente el Padre Eterno nos permite que sucedan, porque al sucederse lo que están haciendo es tratando con nosotros, formando, estableciendo y madurando nuestro carácter. Y recordemos que hay una escalera que vio Jacob, recuerdan, en Betel, casa de Dios, y mencionamos que esa escalera tenía la importancia de que subiésemos por ella paso a paso, hasta que logremos un nivel, por favor, un nivel espiritual elevado. Ese nivel espiritual elevado lo logró Abraham. No fue algo sencillo, por eso el padre de la fe. De tal manera que Abraham también vivió circunstancias muy difíciles para llegar a ganar ese nombre tan importante como el padre de la fe. Hemos hablado entonces de la emuná, entendiendo que esa fe es sobrenatural, que no es una fe meramente intelectual, ni una fe del concepto ni del razonamiento humano, no es una fe humanista, no es una fe filosófica, no es una fe doctrinal, no es una fe denominacional. Por favor, ¿puedo repetir esta expresión? No es una fe denominacional, porque tenemos a tantas personas hoy defendiendo con mucha fe una denominación, un pensamiento, una doctrina de hombres, pero no es esa la fe a la que el Padre Eterno nos quiere llevar. Subir esa escalera que vimos en Betel, ángeles que suben, ángeles que bajan, nos indican lo que estamos viendo precisamente en la vida de Jacob. Un proceso difícil, pero recordemos que hay una promesa. Dios se presenta a Jacob 20 años antes en Betel y le dice: yo estaré contigo, yo te cuidaré y no te dejaré hasta que no se haya cumplido el propósito para el cual yo te he señalado, para el propósito para el cual yo te he establecido. ¿Y cuál ha sido el propósito con el cual fue establecido Jacob? Pues establecido para ser, lo vimos en un momento anterior, el trípode. Recuerdan, quería mostrar un trípode, pero bueno, un trípode patriarcal: Abraham, Isaac y Jacob. Ahora Jacob es ese patriarca que necesita aún todavía ser formado como la taza del alfarero, en manos del alfarero empezar a tener forma para el ministerio. Y lo menciono deteniéndome un poco en la historia, porque a eso obedece precisamente ahora que Jacob tiene este encuentro con este ángel, esta lucha, y allí vemos cuán importante es la lucha entre el pensamiento, entre la carne, la emoción, el corazón humano y lo que es el plan y el propósito de Dios. Hablando de esto un poco, y permítame, no pretendo salirme del tema, pero quiero solo mencionarlo. Hemos examinado a lo largo de los estudios de Bereshit la importancia del árbol del conocimiento y del bien y del mal. En hebreo, esta expresión árbol del conocimiento del bien y del mal es Olam Hasem. Pero también hemos mencionado con gran relevancia la importancia de lo que es el árbol de la vida. Por favor, dígalo conmigo: el árbol de la vida. El árbol de la vida en hebreo, Olam Abba. Vemos que en medio de las circunstancias, las pruebas y la agonía que Jacob está viviendo en medio del desierto, lejos de su familia, Jacob alcanza una intimidad extraordinaria con el Padre Eterno, que le entrega una promesa y permite recostar su cabeza sobre la roca. ¿Recuerdan? Colocó aquella piedra como cabecera y viene todo este sueño maravilloso, y este es un sueño celestial en el que el Padre Eterno le muestra en una visión profética a Jacob todo lo que está por suceder en su vida. Ahora, volviendo a nuestro tema, en este pequeño paréntesis, recordemos que ahora Jacob, después de 20 años, aún todavía alberga en su corazón un temor, una angustia. ¿Cuál? ¿Qué pasará al momento en que regrese a mi tierra natal, a mi casa paterna, y me reencuentre con mi hermano, toda vez que él prometió, juró
que me mataría. Envía mensajeros con una voz de honra y de reconocimiento, de señorío. Sin embargo, cuando los mensajeros regresan, dicen evidentemente, ahora tu hermano Esaú, él también viene a recibirte. Pero no solamente viene él acompañado de 2 de sus hijos o acompañado de 2 de sus siervos, sino que le dice, viene acompañado de 400 hombres. Por favor, ¿qué puede pensar Jacob al momento de ver que su hermano Esaú regresa a reencontrarse con él? Pero no solamente regresa acompañado de 2 o 3 personas, sino que viene acompañado de un grupo inmensamente grande. Digo, por favor, 400 hombres de a caballo, 400 hombres de camellos. Por favor, es un ejército absolutamente inmensamente grande, el que viene ahora al reencuentro con Jacob. Posiblemente el corazón de Jacob se estremece aún más al saber que su hermano viene, posiblemente no en una muy buena actitud de reconciliación, porque ¿qué necesidad tiene de venir acompañado de 400 hombres? Cualquiera fácilmente puede pensar que ahora Esaú regresa armado hasta los dientes, porque recordemos que era un hábil cazador, hombre de campo, hombre sin temor, hombre que enfrentaba desde muy niño a las fieras y todos los conflictos del mundo. Este era Esaú. Ahora lo vemos convertido en un hombre acompañado, repito, de ejércitos, de cientos de personas. Muy bien. Entonces, dice el verso 7, Jacob tuvo gran temor. Obsérvenlo, aquí está. Tuvo gran temor. Y ese gran temor no solamente se manifestó en el temor del miedo, sino que nos dice, y se angustió. Es una expresión muy importante que debemos resaltar porque seguramente muchos de nosotros hemos vivido esta experiencia, no una, sino muchas veces, cuando estamos frente a una adversidad, frente a una situación de familia, ministerial, de amigos, y repentinamente en medio de estas circunstancias se presentan los enemigos y sentimos el temor, pero no solamente un temor, sino que aún más grave, sentimos gran angustia. Inmediatamente dice la palabra que distribuyó el pueblo que tenía consigo. ¿Cuál es el pueblo que tiene consigo? Número 1, la familia. Esto necesitamos resaltarlo. Por favor, colóquelo en sus anotaciones. Repartió inmediatamente al pueblo que tenía consigo y además repartió ovejas y vacas y camellos en 2 campamentos. Muy importante esta expresión aquí, campamentos, ya la mencionamos hace un momento, Mahanaim, 2 campamentos, Mahanaim. Vamos a ver la importancia de estos 2 campamentos y por qué Jacob inmediatamente recibe la noticia de que ahora su hermano viene a reencontrarlo acompañado de 400 hombres armados por demás. La situación es crítica y observen, ¿cuál fue la reacción inmediata de Jacob frente a la circunstancia que estaba por vivir? Observe que no dice que se postró de rodillas y oró al Padre Eterno y clamó su misericordia. No, tomó una acción inmediata, voy a decirlo con esta expresión, espero que la podamos comprender, tomó una reacción logística inmediata, es decir, se preparó de manera militar, si puedo utilizar la expresión, de seguridad, se proyectó inmediatamente frente a lo que podría ser un ataque de su hermano con tantos hombres, y lo primero que hace es establecer 2 campamentos. Número 1, el campamento familiar. Muy importante, lo primero que él conserva, guarda, protege es su familia y posteriormente distribuye sus animales y distribuye a sus siervos en un segundo campamento. Veamos. Verso 8. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Yahweh de mi padre Abraham. Observen, por favor, presten mucha atención. Este es como el centro del primer mensaje que vamos a tener en este día. Observen, viene una amenaza. Él envía mensajeros, los mensajeros regresan y la noticia que traen es,
Evidentemente tu hermano está dispuesto a reunirse contigo. No sabemos en qué términos, si van a ser términos amistosos o van a ser términos de guerra, pero lo único que sabemos es que ya viene en camino y vienen junto con él 400 hombres. Y repito, 400 hombres, no hombres de oración, vemos hombres armados, hombres de guerra. Es decir, Jacob siente tanto temor y tanta angustia que lo primero que hace es distribuir en campamentos a toda su gente, familia y siervos y animales. Pero atención, en el verso 9 encontramos, si me permite colocar aquí este punto, verso 7, una reacción inmediata, y verso 9, una reacción espiritual. La primera fue una reacción, si puedo utilizar la expresión, lógica. Era una reacción que había que tomar sí o sí, inmediatamente. Logística, organizar grupos, distribuirlos, procurar la seguridad de ellos. Si es posible que ataque al uno, pero el otro se salve. Pero en el verso 9, léalo conmigo, por favor. En el verso 9 nos encontramos con algo grandioso, extraordinario, que posteriormente lo volveremos a ver cuando entremos al tiempo de Moisés. Dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac, Yahweh que me dijisteis, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Verso 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Por favor, si usted observa con detenimiento esta expresión desde el capítulo 32, verso 9 hasta el verso 12, nos daremos cuenta, tómese el tiempo, vamos a tener allí un total de 63 palabras. Es un dato simplemente que le quiero mencionar. 63 palabras que están distribuidas de la siguiente manera. Las primeras 3 tienen que ver con adoración. ¿Cuáles son las de adoración? El Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, Yahweh que me dijiste. Vemos que allí hay una promesa que él recuerda con el Dios Todopoderoso. Posteriormente hace una petición y en la petición dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Y finalmente, al final de este momento, nuevamente viene con un tiempo de alabanza, de adoración al Padre. Es decir, esta es una manera extraordinariamente importante que vemos aquí en cuanto a la oración. Cuando nosotros oramos, no podemos empezar nuestra oración pidiendo, como muchos acostumbran. Padre, bendíceme, Padre, dame, Padre, dame. No. Lo primero que nosotros hacemos en la oración es adorarle al Padre. Te adoro, Padre, gracias, Señor. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Reconozco tu preeminencia, Señor, amado Dios, gracias. Una acción de gratitud, de adoración. Posteriormente pedimos, Padre, bendíceme en este día, en mi actividad laboral, en mi actividad académica, profesional, en mi economía, en mi salud, en mi familia. Hacemos la petición y finalmente, nuevamente reconocemos con gratitud, con acción de gracias. Padre, gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, amado Padre, por guardarnos siempre en el hueco de tu mano. Importante lo que estamos viendo acá, muy importante. Dígalo conmigo, muy importante. Excelente. Verso 13. En el verso 13 nos encontramos con una palabra de entrada muy, muy fundamental. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Observen,
Observen el detalle de lo que este texto nos está indicando. Regresan los mensajeros, traen una información que produce en él un choque profundo de temor y de angustia. De manera inmediata organiza un plan estratégico de protección a su familia, a sus siervos y a todo su ganado. Por favor, cuando digo todo su ganado, toda su riqueza, estamos hablando de muchos animales, camellos, asnos, ovejas, vacas, toros, etcétera. Es un sinnúmero de una caravana inmensa de gentes y de animales que están en este momento con Jacob. La reacción inmediata es organizar todo este paquete, si puedo usar la palabra, permítame decirlo de esta manera, todo este grupo de gentes y animales, de tal manera que haya protección sobre sus vidas, considerando una visita de más de 400 hombres que vienen en su dirección. Después de esto, ¿qué hace? Inmediatamente Jacob entra en un tiempo de oración, de intimidad con el Padre, de adoración, de pedir por su vida, por su familia, y posteriormente termina con una actitud de agradecimiento. ¿Saben? Aquí vemos esta palabra que hace mucho tiempo no mencionaba y viene a mi corazón ahora. La palabra hipodedut, para muchos posiblemente sea nueva, para muchos de los que siempre nos han acompañado en estudio bíblico devocional saben que la he mencionado. Había dejado de mencionarla por algún tiempo, pero viene a mi corazón en este momento esta palabra. ¿Qué es hipodedut? Hipodedut es una manera muy interesante de orar. Observen que ahora aquí Jacob está solo. Organizó sus gentes, sus pertenencias, y las organizó de tal manera que pasaron al otro lado del río y él permanece solo. Y cuando está solo, eleva ese clamor al Padre. Y cuando hacemos hipodedut, que es hablar con el Padre y clamar a Él y adorarle y presentarle nuestra actitud de petición y agradecimiento, a esto le conocemos como hipodedut. Maravilloso hacerlo. Les invito, hágalo. Cuando sale a caminar un momento, cuando va en su vehículo, hable con el Padre Eterno. Presenta tu oración, presenta tu gratitud, presenta tu alabanza y presenta ese momento de intimidad personal con Dios. Ahora, durmió allí. Observen, en medio del temor y la angustia, ahora duerme. Porque cuando entregó toda esta situación en las manos del Padre, ahora podemos dormir. ¿Me están captando este momento tan importante? Cuando estamos frente a un momento de crisis como la que vive Jacob en este momento de angustia, ora, está en adoración con el Padre y posteriormente duerme. Cuando duerme, miren lo interesante, el Padre le revela algo y le dice, ahora, toma de lo que tienes a tu mano. Y aquí voy a dejar una tarea para nuestro siguiente día de mañana. Observen. Tomó un presente para su hermano Esaú de lo que tenía a la mano. ¿Qué tomó? Verso 14. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. y he aquí, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo,
conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallaréis. Y diréis también, he aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente de delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Durmió en paz, durmió con tranquilidad. Ahora vemos a Jacob, recordemos en lo que hablamos al principio de esta enseñanza. Jacob, un hombre que está subiendo de nivel, un hombre que está en esa escalera subiendo de nivel, en un nivel espiritual, en un nivel de oración, en un nivel de comunión con el Padre, en un nivel de estrategia celestial, en un nivel de hipodedut, en un nivel de emuná, en un nivel celestial en el que ahora puede dormir con absoluta paz. Espero, mis amados hermanos, que cada vez que nos encontremos frente a una situación como esta, en la que Jacob tenía gran temor y angustia, entrar a un tiempo estratégico de presentar una solución. Número 1, inmediatamente. Número 2, entrar en el tiempo de oración y esperar la respuesta del Padre para que podamos dormir en paz. Quiero resaltar este momento en el verso 21, pues el presente delante de cada uno y él durmió aquella noche en el campamento, durmió en paz. Conclusiones a nuestro primer día de este tema maravilloso con la Parashá Vayishlach. Y envió. Observen. Tarea para mañana. Atención. Por favor, vaya al verso 14 en el capítulo 32. Cuente de cada uno de los presentes que Jacob está enviando a Esaú, ¿cuál fue el total? Repito. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros. Cuente todo esto. Porque el número que suma todo lo que envía Jacob a su hermano Esaú en manadas por separado es un número extremadamente importante. Y sepárelos. 200 cabras, 1. 20 machos cabríos, 2. 200 ovejas, 3. 20 carneros, 4, y así sucesivamente. Sepárelos y numérelos, y espero por favor que me envíe a través de un texto, envíeme el número de manadas y el número total de animales, de ofrenda, de regalo que Jacob envió a su hermano, porque en este número hay una información estratégica muy importante para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, este ha sido nuestro primer tiempo de esta parashá maravillosa, Vayishlach. Mañana estaremos entrando a otro punto muy importante y lo voy a tomar con cierta calma porque la enseñanza que vamos a tener para este punto es Jacob lucha con el ángel en Peniel. Cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel, una historia apasionante, nos haremos preguntas básicas como esta. ¿Cómo es posible que Jacob, un hombre, un ser humano, tenga la capacidad de vencer a un ángel, a un ser celestial? ¿Quién es entonces este ángel? ¿Por qué lo venció? ¿Cuál fue la importancia? ¿Por qué ahora este ángel cambia su nombre? ¿Y cuál es tu nombre? Jacob. No te llamarán más Jacob, pues ahora tu nombre será Israel. ¿Por qué esta circunstancia? Vamos a ver este aspecto, así es que le invito para que vaya mañana al capítulo 32, verso 22. Adelante la lectura, por favor, léalo en detalle y mañana encontraremos respuestas a todo este aspecto apasionante para entrar posteriormente a la gran reconciliación de estos hermanos después de 20 años de absoluto distanciamiento. 20 años después, Jacob, amenazado de muerte por su hermano Esaú, ahora se reencuentran y veremos qué pasó en este reencuentro, cuál fue la reacción tanto del uno como del otro y por qué este reencuentro marcó la historia de la humanidad hasta nuestros días. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir esta enseñanza, gracias por sus mensajes, gracias por supuesto por hacer la tarea y hasta el día de mañana. Shalom, bendiciones.